Y vamos a recibir la palabra en esta mañana. Le pedí a nuestro hermano Neftalí Trejo, es un amigo de muchos años, y él va a compartir en esta mañana la palabra. Voy a pedirle que pase. Mientras él pasa, hermanos, solamente quiero una vez más anunciarles, hace 8 días les dije, nuestro hermano Sammy Gamboa Sr. pasó a la presencia del Señor hace unos días. Y este viernes lo van a tener en un lugar en Whittier. Va a haber un servicio especial, así que si alguien quiere ir, pues me pregunta para darle la dirección. Hermano Samuel Gamboa fue sobrino de nuestro hermano Tony Gamboa, que es el fundador de esta iglesia. Y el hermano Sammy, después él empezó una iglesia de Good Shepherd, ¿verdad?, en inglés. Y de hecho el hermano Sammy Gamboa Jr. fue el que Sammy Gamboa, el senior, fue el que me ungió a mí como pastor en esta congregación. Siempre lo consideré como mi pastor. Y bueno, él pasó a la presencia del Señor y el viernes próximo a las 12 del día va a ser el servicio en un lugar en Whittier. Sé que si usted quiere, muchos de ustedes no lo conocieron, pero si alguno puede ir o quiere ir, me pregunta, yo le doy los datos. Amén. Así que vamos a escuchar la palabra ahora a nuestro hermano Neftalí. Aleluya. Vamos a continuar con la escuela dominical. Esta es una palabra que es una continuación de la clase que dio el hermano Dani. Arriba estuvo muy rica y Dios quiere que lo disfrutemos más todavía. Y vamos a hablar acerca de cómo afecta el conocer la palabra en nuestra vida, cómo hacer la diferencia viviendo la palabra. Yo sé que ustedes han recibido mucha enseñanza. Es bueno tener ayudantes, ¿verdad? Bueno. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para entender y que no se me olviden las palabras, porque saben que estoy un poquito enfermo todavía, ¿verdad? Pero espero que Dios con esta bendición complete la sanidad en mi organismo, y Dios puede hacerlo, ¿no? Entonces vamos a retar un poquito al reino de Dios para que se manifieste en sanidad a los que estamos enfermos, y declarar que Dios es Señor y que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo lo que hay. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias y otra vez queremos pedirte que nos ayudes a disfrutar, Padre, tu presencia a través de escuchar tu palabra, Señor, y que nos bendigas con bendición de un toque de sanidad, de salud, Señor, de fuerza, de unidad familiar, de crecimiento en tu iglesia y de todas estas cosas importantes, Señor, en tu reino, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pueden sentarse, hermanos. Así que vamos a hablar un poco acerca de vivir la palabra de Dios y cómo eso trae una diferencia en nuestra vida garrafal, una diferencia increíblemente grande. Y Él no solamente quiere que conozcamos su palabra, sino que hagamos algo al respecto. ¿Qué voy a hacer con lo que me enseñó el pastor? ¿O qué voy a hacer con lo que aprendí en la escuela dominical? ¿Cómo puedo hacer que esa palabra funcione en mi vida? Y la palabra de Dios en Santiago 1:22 nos invita a apreciar la palabra y dice, no se limiten a escuchar la palabra, sino a vivirla, a practicarla. Si Dios dice algo, que lo hagamos. Claro que no va a ser de lanzarse de un piso, ¿no? Tercero o cuarto, porque eso nos lo quebraría a nosotros, ¿no? Pero sí habla el Señor que en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Lucas 9:23, si la gente quiere seguirme, deben renunciar a las cosas que desean. Y voy a pedir
a mi hermano, le digo mi primo, para que me ayudes a leer unas escrituras, ¿está bien? Ay, se me olvidó. ¿Cuál era? Si me puedes ayudar a leer Lucas 9:23. ¿Saben qué? Capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos, está hablando el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que es. es bien clara la palabra del Señor y sigue diciendo, y yo creo que te voy a necesitar para ayuda en los... Dice el 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta ahí. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra es clarísima. Dice que si queremos seguir en pos de Él, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros. En Mateo 5, del 17 al 26, también nos habla y nos enseña algo bien especial que no podemos hacer nosotros. Lucas 5, 17 al 26. Mateo 5, el 17, ¿verdad? Mateo dijo. El Evangelio de Mateo. Lucas. O Lucas. Bueno, te di Mateo primero, pero vamos a leer ¿En Lucas o en Mateo? Lucas. Ok, Lucas, entonces vamos a buscarlo. Cinco, 17 al 26. Ok. Ok, el Evangelio de Lucas se refiere a la sanidad de un paralítico. Sí. ¿Eso es? Sí. Del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios,
y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El Señor bendiga su palabra una vez más. Entonces ahí estamos viendo la historia de un grupo de gente en aquellos tiempos cuando Jesús estaba caminando aquí en esta tierra, y vemos una acción especial que no ha cambiado Dios la forma de tratar con su gente, a través de milagros, a través de echar a andar nuestra fe en la palabra del Señor. Y aquí nos habla del grupito de 4 amigos, que ustedes ya saben esto, yo creo que lo escuchan seguido, predicado acerca de estos amigos especiales. Pero ¿cuántos tenemos amigos que necesitan también de un toque y de una sanidad de parte de Dios? Pues todos, yo creo. Entonces, si nos juntamos, Dios nos invita a que hagamos grupos, que podamos invertir nuestra vida para hablarles del poder de Dios sobrenatural. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando de los amigos de este paralítico y cómo ellos suben al techo y ustedes saben la historia, empieza a quitar las tejas uno de ellos y a perforar porque no podían meter a su amigo cerca de Jesús. Entonces lo que hicieron es desbaratar el techo y bajar a su amigo para que fuera tocado por el Señor. Y eso es lo que Dios está esperando. Yo espero que este día haya un toque especial, ¿no? A lo mejor salgo de aquí saltando y danzando y glorificando a Dios por lo que Él es. Entonces, vamos a leer otras escrituras más, pero antes vamos a ir adelante. No se asusten, hermanos, así me pongo nerviosón, pero es natural de esta enfermedad. Y nada más yo pienso en este punto importante, qué historia tan increíble, ¿no? De cómo podemos nosotros hacer una diferencia y podemos echar un vistazo a esta historia. Número 1, la primera verdad es esta, que para hacer una diferencia en nuestro mundo debemos estar dispuestos a dejar que mi vida sea interrumpida. Y yo creo que mi vida para mí ha sido interrumpida en una forma radical. Pero también Dios espera que nosotros apreciemos las interrupciones que hay en nuestra existencia. Hermano Dani platicaba en la escuela dominical acerca de las situaciones críticas del pasado, que no estamos investigando nada, pero se ve que todos hemos tenido toques de cosas negativas, pero Dios siempre nos lleva adelante y Dios es nuestro sanador. Así que estos 4 amigos escucharon que Jesús estaba de visita en la ciudad, investigaron dónde estaba Jesús y fueron a buscarlo. Ahora podemos imaginar nosotros cómo nos encuentra Jesús cuando Él viene. Y imagínate que estás tendido en el camastro o en la manta de salvación de los bomberos o lo que sea, pero alguien tiene que levantarte. Y hay amigos que aman la obra de Dios. Y esta iglesia para mí ha sido una iglesia refugio, una iglesia bendecida y que nos bendice abundantemente a mi familia, a mi esposa y yo. Y disfrutamos mucho ver cómo Dios se mueve y Dios trae sanidad. Quiero leer unas citas más antes. Lucas 5:19. Bueno, ya lo habíamos leído, pero vamos siempre siguiendo la lectura. Dice el 19 de Lucas 5. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho,
poniéndole en medio delante de Jesús. Y el 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero estaban dispuestos ellos a ser diferentes por dentro y así hacer una diferencia en la vida de esa ciudad, de ese pueblo y de sí mismos. Y estaban preocupados por alrededor de la casa donde estaban desbaratando el techo, pero era una acción que agradaba y que bendecía a su prójimo, aún metiéndose en ciertos problemas legales y toda esa cuestión. En 1 Corintios 10:24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y no es fácil buscar los intereses del prójimo. ¿Qué me importa? El prójimo, ¿no? Si tiembla, que tiemble más o algo, ¿no? Pero Dios nos invita a ser obedientes a Él. Él quiere que sepas que Él quiere utilizarte, Él quiere usarte. Y Él lo está haciendo. En Hebreos capítulo 12 y versículo 1, si lo podemos leer por ahí. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2, Sí, ahí. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí. Así que lo que vemos aquí es que Dios está buscando iglesias no perfectas, sino iglesias que le crean a Él. Pero está buscando también Dios a personas que quieran ser diferentes dentro de la iglesia, dentro de este mundo, y que sean de bendición para los que nos rodean. Y algo más que quiero comentar es acerca de qué necesito hacer. Pues estar dispuesto a hacer lo que pueda, cuando pueda y tan a menudo como sea posible. ¿Cómo lo puedo hacer, no? No importa qué sea el esfuerzo. Cuando Jesús llega a la ciudad, ellos saben que tienen que llevar a su amigo, a Jesús, porque Él es el único que puede ayudar. Y yo les digo que mientras estaba leyendo estas citas bíblicas para predicar, estoy pensando en mí, y yo sé que soy egoísta por eso, pero digo, ay Señor, a lo mejor tú tienes esa mano poderosa y esas frases que van a hablar acerca de la necesidad de mi vida y de la vida de varios en la iglesia. Entonces, Dios quiere hacer cosas grandes, hermanos. Y esta es la realidad. Tu ministerio se va a hacer aquí mismo, en el lugar donde vives, comes, respiras, a nivel local. Ahí es donde va a hacer el impacto grande. En Mateo capítulo 5 vemos una cosa que lo que dijo Jesús en ese pasaje. Él dijo una cosa: quiero que seas sal y luz de la tierra. Así que ese es el mandamiento que Dios nos da. Vosotros sois, dice la palabra en Mateo, la sal de la tierra, y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Así que estamos guiados por el Señor, y de la misma manera debemos dejar que nuestra luz brille, y ante estas cosas yo creo que Dios nos va a bendecir abundantemente.
Primera de Corintios 9:22. Más 9 de Corintios, 1 de Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Sí. El 22. El 23 dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aleluya. Eso es lo que dice 1 Corintios 9, Gracias. 22 y 23. Ahora todos los que estamos aquí tenemos una historia, tenemos heridas, tenemos dolor que todavía permanece a causa de las enfermedades o accidentes o algo que ha pasado en nuestra vida donde estamos. Y han pasado muchas cosas en nuestra vida en este viaje. Por ejemplo, tuvimos un accidente no grave en el freeway, en el 605, y donde se une con el 10. Y sí, fue un susto especial más que nada para mi esposa. Y pues digo, Señor, ¿qué nos quieres decir? Y lo primero que se viene a la mente: demándalos, sácales todo el dinero que puedas al que nos pegó. Pero no se trata de pelear, yo soy más pasivo. Así que todas esas cosas nos han pasado, pero estamos felices de estar acá, ¿no? Porque sabemos que tenemos un pueblo que nos ama y que nos cobija, que nos bendice. Ahora, ¿quién mejor que tú que tienes, por ejemplo, cáncer? Puedes hablar con la gente para ayudarla, orientarla, que puedes ayudar a alguien que está atravesando alguna situación crítica. Y yo digo, ¿quién mejor que tú, que has perdido a un hijo, que busque ayuda para que sean consolados? Y todas estas cosas. Así que estamos dispuestos a contar nuestra historia. A mí me daba vergüenza al principio, si estoy enfermo, y nada más me veo yo en mis brazos y ya saben, está grave, ¿no? Entonces ahora, antes de que me digan algo, yo les digo, ¿sabes qué? No te asustes, estoy un poco mal físicamente. Pero Dios va a hacer algo, Dios hará algo. En 2 de Corintios 1:3 nos dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todo momento, en todas nuestras tribulaciones, que son el mismo consuelo que de Dios tenemos, y también vosotros, podamos consolar a otros que sufren. Entonces uno dice, ¿y cómo te atreves, Dios, a decir que yo puedo ir con alguien y decirle, recibe el consuelo de Dios, Dios va a sanarte, Dios va a prosperarte, si estoy enfermo, ¿no? Pero Dios tiene su plan y es diferente a mi plan y a tu plan. Así que Dios quiere hacer cosas hermosas en medio de los escombros que nos queda de la vida, y quiere usar tu historia de dolor para ayudar a otras personas a venir a Jesús. Y Dios nunca te pedirá que desperdicies una herida. Dios siempre va a estar ahí. Otra cosa que hermano Dani hablabas, he tenido problemas, no dijo cuál ni nada, pero uno puede imaginar como los jóvenes que bajaron a su amigo delante de Jesús. Pero Dios nos bendice a todos, y yo fui bendecido, aunque no supe más detalles de la historia, pero fui bendecido en la escuela dominical esta mañana. Así que Dios nunca va
desperdiciar tus heridas para que las compartas con otros. Si quieres hacer la diferencia, debes estar dispuesto a trabajar con otros y compartir con otros para que puedan crecer. Yo creo que voy a terminar con esto, nomás vamos a buscar en 1 Corintios 3:9, donde la Biblia dice, en 1 Corintios 3:9, ¿lo leo? Sí, por favor. Okay. 1 Corintios 3:9, la palabra del Señor dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y el 10, Amén. porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así Sí. que teniendo tal esperanza, Hasta ahí está bien. de Y en mucha Eclesiastés franqueza. capítulo 4 y versículo 9 dice que más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y tenemos que estar dispuestos a trabajar juntos con otras personas, con otros equipos de la iglesia, para que seamos utilizados por Dios y por su Espíritu Santo. Y Marcos 9:41, mira lo que Jesús nos dice en este pasaje. Marcos 9:41, Jesús dijo: les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, ¿qué va a pasar? Por ser ustedes de Cristo, no perderán su recompensa. Así que no importa. Y con esto quiero terminar y voy a dejar el lugar. Y les digo gracias, hermanos, por su amabilidad, su confianza, la bendición. Y yo estuve pensando en esta prédica, en estos pasajes, porque es prácticamente hablar como quien dice, apoyados en la economía de Dios, en la riqueza de Dios. Y todo lo que hacemos cuenta en esta economía de Dios. Cualquier cosa que tú hagas, esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que veas a ti mismo en una manera especial, como si estuviéramos en esa manta siendo descendidos para ponernos delante de Jesús. Y para eso son los amigos, para eso son los hermanos en la iglesia, para tomar esas 4 puntas de la manta para bajarnos delante de la presencia de Dios y permitir que Dios haga la obra. Dios quiere que colaboremos con Él. Dios quiere hacer equipo con nosotros. O sea, no es cosa de que nosotros somos los únicos plus ultra que tenemos todo para ganar, sino tenemos la ayuda de aquel ganador que es Cristo Jesús. Él es nuestro sanador. Yo sé que hay gente en tu vida que la única forma que tienen para poder llegar a Jesús es si tú los llevas a la presencia de Jesús, si tú les hablas de Jesús. Esa es la única manera. Y terminamos con esta pregunta. Si quisieras pasar y ayudarme para orar, mi compañero. Así que, si vamos a ser esa persona que se una al Espíritu de Dios, Dios quiere hacer milagros. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
quieres ayudar para orar? ¿Me quieres ayudar para orar? Ok, pues vamos a ver. Otro. Dios les bendiga, hermanos. Qué cosas, ¿verdad? Que uno no puede explicar a veces el poder de Dios, hasta dónde puede obrar cuando uno deposita su confianza, su dependencia de aquel que ha dicho que por la fe, si creyereis, todas las cosas son posibles. Dice Dios en el pasaje que el hermano nos trajo, dijo que al ver la fe, no del paralítico, la fe de ellos. Hermano, cuán importante es la fe. La palabra describe que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo importante de esa palabra en Hebreos 11:6 es que es necesario, cuando nos dirigimos a Él, saber que le hay y que estamos hablando con Él. Porque esa es lo que encierra ese versículo. Cuando dice la palabra de Dios, quiere decir que de ninguna otra manera podemos agradar a Dios, hermanos. Es nuestra fe, que no es ni siquiera nuestra. Es Dios mismo obrando en la fe para que nosotros crezcamos. Y dijo el hermano, es a través de las circunstancias negativas, es a través, hermano, de las situaciones que vivimos nosotros, la que nos hace y nos ayuda para salir adelante. Porque, hermanos, porque eso es necesario para nosotros. ¿Qué dice 11:1 de Hebreos? Que tantas veces hemos oído predicar acerca de Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿qué? Certeza. La certeza de ¿qué? De lo que esperamos, la convicción de las cosas que no vemos. Y Cristo, hablando el apóstol Pablo en Romanos 4:19 dice, porque nosotros debemos mencionar las cosas que no son como si ya fueran. Y eso es lo que Cristo quiere oír de nosotros, hermanos, que creamos en lo que Él ya ha hecho, ya ha dicho. Y hermanos, por la fe nosotros es que estamos aquí en esta mañana, porque dijimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es necesario? Que cuando nos acerquemos a Dios, creamos que le hay y que Él es galardonador. O sea, nos da a nosotros, cuando creemos las cosas que Él ha permitido y ha dicho por su palabra que las podemos obtener nosotros. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, buscar a Dios es algo que a mí, en mi vida propia, yo lo considero, hermano, como una necesidad, como cuando usted tiene hambre cada día y necesita el alimento para sobrevivir. Así es la palabra para mí cada día. Y yo, hermanos, le doy muchas gracias a Dios, porque yo sé que aquí en esta iglesia yo he visto crecer a hermanos que yo realmente alabo y glorifico a Dios, como cantábamos, por la vida de ellos, por el deseo ferviente de cómo buscan a Dios, de forma, hermanos, que eso es lo que agrada a Dios. Porque cuando hablamos nosotros de una vida de adoración, una vida de búsqueda, eso es alabar a Dios, porque nuestra vida es la que Dios ve, qué es lo que hay, qué propósito tenemos en nuestro corazón cuando buscamos su presencia. Y eso es lo hermoso de todo esto. Gracias a Dios por el hermano Neptalí, por su esposa, que han dedicado su vida, más que nada, ¿verdad?, a plantar iglesias, a servir a Dios en sus ministerios, hermanos. Ellos han trabajado extremadamente fuerte, y gracias a Dios, porque yo sé que hay fruto de todo ese trabajo. Y así como ese paralítico fue salvo, sano, porque no solamente, la palabra fue primero, tus pecados te son perdonados. Y como siempre, hermano, hay esa oposición a veces a la verdad de Cristo. Dice que cavilaban los que estaban oyendo a eso. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados sino solamente Dios? O sea, nunca conocieron a Dios. Gracias a Dios por revelarse Cristo a nuestras vidas y conocer a Dios a través de Él y de su palabra. Y ahora por el Espíritu Santo sabemos, hermanos, que somos guiados a toda verdad y a toda justicia.
Así que solamente es el complemento, pues esto era, yo no sabía que iba a participar esta mañana de esto, pero gracias a Dios porque Él es el Espíritu Santo, hermanos, no es otra cosa, ¿verdad? El que dirige, el que guía, y es bueno dejarse guiar por Él, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a orar, porque yo pienso que es importante. Y acuérdense, hermanos, como dijo el hermano, de buscar almas para Dios a través de nuestra fe, comunicar el Evangelio, que es el trabajo que Dios nos ha dicho que nosotros tengamos que hacer para agradarlo aún más y más. Uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Ganemos almas, hermanos, porque estamos viviendo últimos tiempos. No hay valores en el mundo, sino negatividad. Lo que uno ve, hermano, oscurece realmente el panorama de la luz de Cristo en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros, dice la iglesia, que somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Entonces, la iglesia es la única forma de cómo nosotros podemos alcanzar todavía a aquellos que todavía no conocen de Cristo, y que sabemos que aún en nuestras familias, hermanos, hay gente que es necesario que nos pongamos nosotros, hermanos, de rodillas delante de Dios, para que el Señor haga la obra también en cada uno de ellos. Para la gloria de Dios, hermano, en Cristo Jesús. Los invitamos a orar para clamar al Señor. Oramos, pues. Aleluya. Gracias. Te damos gracias en esta preciosa hora, Señor amado, por tu presencia en esta mañana en medio de nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Ese Espíritu, Dios mío, que vino para convencernos a nosotros de la necesidad de un Salvador, de la necesidad, Dios mío, de ser libres de la ira y de la condenación que había sobre nosotros. Padre, gracias porque tu palabra dice en Efesios 2, Señor, que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida juntamente con Cristo. Y el versículo 10 de esa palabra dice en ella, porque fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no cabe duda que esos hombres, Dios mío, que se atrevieron a hacer, Dios mío, ese acto precioso de fe, Dios mío, estaban haciéndolo así, buenas obras. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, por los redimidos por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque somos nosotros realmente la familia tuya. Te damos gracias por habernos incluido en ella, Señor, sin merecer siquiera, Dios mío. Yo pienso en mi vida, Señor, porque, Señor, yo no te busqué, Señor, a ti. Señor, fuiste tú el que te mostraste a mi vida y me mostraste, Señor, mi necesidad. Yo creo que así ha sido con todos, porque, Señor, Dios Todopoderoso, el deseo de tu corazón es, como dice tu palabra, Señor, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar, no lo que se iba a perder, sino lo que ya estaba perdido. Y esta mañana yo pienso que esos éramos cada uno de nosotros. Dios mío, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero esa sangre preciosa derramada en la cruz, sangre inmaculada, Señor amado, vino para hacernos libres. Vino, Señor, para limpiar, sanar, purificar, para hacer lo que ahora en ti somos, Dios mío. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor amado, porque no solo fue tu misericordia para perdonar y para, Dios mío, evitar el castigo que había sobre nosotros, sino que, Señor, también, como un regalo precioso en tu gracia, nos has dado el cielo, Señor amado, para vivir eternamente contigo por siempre. Te doy gracias por la iglesia del Buen Pastor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por tus siervos que están al frente de esta obra.
Y te doy gracias, Dios mío, aleluya, porque Dios mío, el trabajo en ti no es jamás en vano. Yo sé que la obra no la hacemos nosotros, pero sí podemos, Dios mío, testificar de lo que tú has hecho en y por nosotros, a pesar de lo que éramos, a los demás, para que vean tu obra hecha, Señor, como un, Dios mío, milagro, porque no hay milagro más grande en la vida, Dios mío, aleluya, que el de ser salvos. Y gracias porque a través de ser salvos, también tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor amado, por todas las cosas. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Bendice a la congregación, Señor amado, y ayúdanos a ser de bendición y de luz para los demás. Gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, Señor.